Segundo, Gregorio se despertó al anochecer de un sueño pesado, parecido a la inconsciencia. Seguramente no hubiera tardado mucho en despertarse, aun en el caso de que no se hubiera producido ninguna molestia, pues se sentía descansado y recuperado por el largo sueño. Sin embargo, le pareció como si unos pasos furtivos y el precavido cerrar de la puerta que daba al recibidor lo hubieran despertado. La luz pálida de los faroles penetraba en el interior de la habitación y se reflejaba en el techo y en la parte superior de los muebles. Pero abajo, donde se encontraba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lentamente, palpando torpemente con sus antenas, que ahora comenzaba a estimar, avanzó hacia la puerta para ver lo que había ocurrido. Su flanco izquierdo parecía una única cicatriz larga y dolorosa, y se vio obligado a cojear de una de las hileras de sus patas. Además, una de las patitas había quedado gravemente dañada a causa del suceso de la mañana. Era casi un milagro que solo una de ellas hubiese quedado herida, por lo que la arrastraba inerte. Alcanzada la puerta, comprendió lo que le había traído hasta allí. Había sido el olor de algo comestible, pues encontró una escudilla con leche dulce en la que flotaban trozos de pan blanco. Casi podría haber reído de alegría, pues tenía mucha más hambre que por la mañana, así que sumergió la cabeza hasta casi cubrir los ojos con la leche. Pero la sacó rápidamente decepcionado, no solo porque le resultara desagradable comer a causa de su delicado flanco izquierdo, solo podía comer cuando todo el cuerpo colaboraba resollando, sino porque la leche, su bebida favorita, que con toda seguridad había introducido su hermana, no le gustaba. Más aún, se apartó de la escudilla con aversión y se arrastró hasta el centro de la habitación. En el salón, como Gregorio podía ver por la ranura de la puerta, habían encendido el gas. A esa hora del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y, a veces, también a la hermana, del periódico vespertino, pero ahora no se escuchaba ninguna voz. Aunque tal vez esa lectura, de la que su hermana siempre le hablaba y escribía, había caído en desuso en los últimos tiempos. Todo estaba en silencio, a pesar de que la casa, con toda certeza, no estaba vacía. ¡Qué vida más silenciosa lleva la familia!, se dijo Gregorio, y sintió, mientras clavaba su mirada en la oscuridad, un gran orgullo por haber logrado que sus padres y su hermana pudieran vivir así y en una casa tan bonita. Pero, ¿qué ocurriría si ahora toda la tranquilidad, el bienestar y la satisfacción terminaran con aquel horror? Para no perderse en pensamientos semejantes, Gregorio prefirió mantenerse en movimiento y se arrastró de un lado a otro de la habitación. Una vez durante la larga noche, se abrió una de las hojas de la puerta y luego la otra, dejando un resquicio, pero se cerraron de inmediato. Alguien sintió la necesidad de entrar, pero tuvo demasiados reparos. Gregorio se situó frente a la puerta del salón, decidido a hacer entrar al dubitativo visitante, o, como mínimo, para averiguar de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Antes, cuando todas las puertas estaban cerradas, todos habían querido entrar. Sin embargo, ahora que tenía la puerta abierta, y que las demás seguramente habían sido abiertas a lo largo del día, no venía nadie, por más que las llaves también estuvieran puestas por fuera. Apagaron la luz del salón, ya entrada la noche. Era fácil de deducir que los padres y la hermana se habían quedado despiertos hasta tan tarde, pues se pudo oír claramente cómo se alejaban andando de puntillas. Ahora seguro que nadie entraría en la habitación de Gregorio hasta la mañana siguiente, así que tenía tiempo para pensar sin ser molestado cómo podría reorganizar su vida.
pero la habitación tan alta y espaciosa en la que estaba, obligado a permanecer en el suelo, le angustiaba sin saber la causa, pues hacía ya 5 años que vivía en esa habitación. Con un giro instintivo, y no sin sentir algo de vergüenza, corrió y se metió debajo del canapé. Allí se sintió cómodo, a pesar de que su espalda quedaba algo aprisionada y de que no podía levantar la cabeza, y solo lamentaba que su cuerpo era demasiado ancho como para caber entero bajo el canapé. Así permaneció toda la noche, parte de ella en duermevela, de la que le sacaba una y otra vez un hambre terrible, la otra sumido en preocupaciones y esperanzas imprecisas. Finalmente decidió comportarse, por el momento, con tranquilidad y esforzarse, empleando toda su paciencia, por hacer soportable a la familia todos los inconvenientes que, en su estado actual, se veía obligado a causarles. Por la mañana muy temprano, aún no había amanecido, Gregorio tuvo la oportunidad de poner a prueba las decisiones tomadas, pues la hermana, sin arreglarse del todo, abrió la puerta desde el recibidor y miró hacia el interior con expectación. No lo encontró a primera vista, pero cuando lo adivinó debajo de la meridiana, Dios, en algún lugar tenía que estar, no podía haber volado. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, cerró la puerta de nuevo desde afuera. Pero como si se hubiera arrepentido de su reacción, volvió a abrir la puerta enseguida y entró de puntillas, como si lo hiciera en la habitación de un enfermo grave o en la de un extraño. Gregorio había sacado la cabeza hasta el borde del canapé y la observaba. ¿Advertiría que se había dejado la leche y no por falta de hambre? ¿Traería algún otro alimento que le gustara más? Si no lo hacía por sí misma, prefería morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre ello, aunque sentía la imperiosa necesidad de salir disparado del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y pedirle algo comestible. Pero la hermana contempló asombrada que la escudilla estaba llena. Solo se había derramado un poco de leche alrededor, así que la cogió, no con las manos desnudas, sino ayudándose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sintió una gran curiosidad por saber lo que le traería, y se quedó sumido en distintos pensamientos acerca de esto. Sin embargo, nunca habría adivinado lo que la hermana iba a hacer por bondad. Le trajo, para que probase su gusto, todo un surtido de alimentos, esparcidos sobre un periódico. Había verduras medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca ya espesa, algunas pasas y almendras, un queso que Gregorio, hacía días, había declarado incomible, pan seco, un pan untado de mantequilla y otro salado. Además, puso de nuevo la escudilla, probablemente asignada definitivamente a Gregorio, pero esta vez con agua, y por un sentimiento de delicadeza, sabiendo que Gregorio no comería en su presencia, se apartó deprisa e incluso giró la llave para que Gregorio se diera cuenta de que podía ponerse tan cómodo como quisiera. Las patitas de Gregorio vibraron cuando fue a comer. Las heridas, por lo demás, tenían que haberse curado por completo, ya que no sentía ningún impedimento al andar. Se quedó asombrado, pues recordó que, hacía más de un mes, se había hecho un pequeño corte con el cuchillo y anteayer aún le dolía bastante la herida. ¿Tendré menos sensibilidad que antes?, pensó, y comenzó a chupar con avidez el queso, por el que se había sentido atraído enseguida, y en perjuicio de las otras viandas. Devoró el queso con los ojos lacrimosos de satisfacción, así como las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban. Ni siquiera podía tolerar su olor. Incluso apartó de ellos lo que se quería comer. Hacía tiempo que había terminado y yacía, indolente, en el mismo lugar, cuando la hermana,
como signo de que tenía que retirarse, giró lentamente la llave. Eso lo asustó, aunque yacía casi adormecido, y se apresuró a esconderse bajo el canapé. Aunque la hermana permaneció en la habitación poco tiempo, le costó un gran esfuerzo permanecer bajo el mueble, pues a causa de la abundante comida, su cuerpo se había redondeado algo, lo que le impedía respirar bien en la estrechez de su habitáculo. Sufriendo ligeros ataques de asfixia, observó con ojos protuberantes cómo la hermana, ignorante de su situación, no solo barría con la escoba los restos dejados, sino también la comida no tocada por Gregorio, como si ya no fuese a aprovecharse, y lo guardaba todo con premura en un cubo que cerró con una pata de madera, llevándoselo a continuación. Apenas se había dado la vuelta, Gregorio salió de debajo del canapé, se estiró y respiró con fruición. De este modo, Gregorio siguió recibiendo todos los días su comida, una vez por la mañana, cuando los padres y la fámula dormían, la segunda vez después de la comida del mediodía, pues entonces también dormían los padres durante un rato y la hermana encargaba a la criada que realizase cualquier recado. Seguramente no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero probablemente tampoco habrían soportado saber de su comida si no era a través de referencias aisladas, o tal vez su hermana quería evitarles una pequeña tristeza más, pues ya padecían suficiente. Gregorio no pudo saber con qué excusas se deshicieron aquella primera mañana del cerrajero y del médico, pues como nadie le entendía, nadie pensó, ni siquiera la hermana, que él podía entender a los demás. Por consiguiente, se tenía que conformar, cuando la hermana entraba en su habitación, con oír aquí y allá sus suspiros y las invocaciones a todos los santos. Más tarde, cuando ella se acostumbró un poco, de una completa habituación, naturalmente, no se podía hablar. Gregorio atrapaba al vuelo algún comentario con buena intención, o que así podría interpretarse. Hoy le ha gustado, decía ella, cuando Gregorio había limpiado el plato, o, en caso contrario, que paulatinamente se fue haciendo más frecuente, acostumbraba a decir casi triste, vaya, se lo ha vuelto a dejar todo. Aunque Gregorio no podía enterarse directamente de las novedades, escuchaba voces de las habitaciones contiguas. Entonces se dirigía corriendo a la puerta correspondiente y pegaba todo su cuerpo a ésta. En concreto, durante los primeros tiempos apenas se producían conversaciones que no se ocuparan de él, aunque solo fueran secretas. Durante 2 días, en todas las comidas, se escucharon deliberaciones de cómo tenían que comportarse, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, pues siempre había como mínimo 2 miembros de la familia en casa, ya que nadie quería quedarse solo y tampoco se quería abandonar del todo la vivienda. También la criada, el primer día, no quedaba claro del todo qué y cuánto sabía de lo ocurrido. Suplicó de rodillas a la madre que la despidiera de inmediato y, cuando un cuarto de hora más tarde se presentó para decir adiós, daba las gracias con lágrimas en los ojos porque la habían dejado que se fuera, como si le hubieran hecho un gran favor, prestando, a continuación, un terrible juramento que nadie reclamó, asegurando que no contaría nada a nadie. Ahora tenía que cocinar la hermana con la madre. Ciertamente, no era mucho esfuerzo, ya que apenas comían. Una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo se animaban en vano a comer unos a otros, y ninguno recibía otra respuesta que gracias, tengo suficiente, o algo similar. Tampoco se bebía mucho. A menudo preguntaba la hermana al padre si quería cerveza y se ofrecía a ir por ella, y cuando el padre no contestaba, ella decía, para quitarle cualquier reparo, que también podría mandar a la portera, pero finalmente el padre respondía con un no sonoro y no se hablaba más del asunto. Ya en el primer día, el padre comunicó tanto a la madre
como a la hija la situación económica y las perspectivas que tenían. De vez en cuando se levantaba de la mesa y traía de su pequeña caja fuerte, salvada de la quiebra de su negocio, acaecida hacía 5 años, un justificante o un cuaderno de notas. Se podía oír cómo abría la complicada cerradura y, después de sacar lo que buscaba, cómo la cerraba. Esas declaraciones del padre eran lo más alentador que había escuchado desde el inicio de su encierro. Creía que de aquel negocio al padre no le había quedado absolutamente nada. Al menos el padre no le había dicho nada que desmintiera esa afirmación, y Gregorio tampoco le había preguntado. La única preocupación de Gregorio había consistido en aquel tiempo en hacer todo lo posible para que su familia olvidase rápidamente la desgracia laboral que había sumido a todos en la más completa desesperanza. Así, había empezado a trabajar en aquella época con todas sus fuerzas y, de un día a otro, pasó de ser un pequeño dependiente a ser un viajante de comercio, naturalmente con mayores posibilidades de ganar dinero. Sus éxitos laborales se transformaban rápidamente en dinero contante y sonante, que podía poner en la mesa ante la asombrada y feliz familia. Habían sido buenos tiempos y nunca, después, se habían repetido, al menos con aquel esplendor, aunque Gregorio había seguido ganando tanto dinero que era capaz de sostener a toda la familia, como en realidad había hecho hasta ese momento. Se habían acostumbrado a esa situación, tanto la familia como Gregorio. Tomaban el dinero agradecidos. Él lo entregaba encantado, pero ya no había ese calor de antes. Solo la hermana se había mantenido próxima a Gregorio. Su plan secreto consistía en mandarla al conservatorio el próximo año, ya que, todo lo contrario que Gregorio, ella amaba la música y tocaba el violín de un modo emocionante. Lo haría sin consideración a los grandes gastos que supondría y que ya se cubrirían de otra manera. A menudo, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero siempre como un bello sueño, cuya realización era impensable, y a los padres tampoco les gustaba escuchar esas menciones inocentes. No obstante, Gregorio pensaba seriamente en ello y tenía la intención de anunciarlo solemnemente en Navidades. Tales pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que se le pasaban por la mente mientras se mantenía pegado a la puerta. A veces estaba tan cansado que no podía seguir escuchando y su cabeza caía descuidadamente golpeando la puerta, pero la volvía a elevar enseguida, pues el más pequeño ruido que causaba era oído y hacía enmudecer a todos. ¿Qué estará haciendo ahora?, decía el padre, transcurrido un rato, volviéndose, con seguridad, a la puerta, y sólo después se reanudaba lentamente la interrumpida conversación. Gregorio se enteró hasta la saciedad, pues el padre solía repetir a menudo sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que no se ocupaba con esos asuntos, en parte porque la madre no entendía a la primera lo que le explicaban, de que, a pesar de la desgracia, había quedado todavía un pequeño capital de tiempos pasados, y de que los intereses, sin tocar durante todo ese periodo, lo habían hecho crecer un poco. Además, el dinero que Gregorio llevaba a casa todos los meses, él solo se quedaba con unos pocos florines, no se gastaba en su totalidad, por lo que también se había acumulado un pequeño capital. Gregorio, detrás de la puerta, asentía vehemente, contento sobre las inesperadas precauciones y el espíritu ahorrador. Realmente, con ese dinero que sobraba, habría podido ir saldando la deuda del padre con el jefe y, llegado el día en que hubiera podido dejar ese puesto, habría estado cerca de liquidarla del todo, pero ahora era sin duda mejor como lo había dispuesto el padre. Ese dinero, no obstante, era insuficiente para que la familia pudiera vivir de las rentas,
Tal vez podría servir para que la familia viviera como mucho 2 años, mas no. Se trataba, pues, de una suma que en realidad no se debería tocar, sino que más bien debería reservarse para un caso de emergencia. El dinero para vivir se debía ganar. Pero el padre, un hombre sano, aunque ya mayor, hacía 5 años que no trabajaba y además había perdido la confianza. En esos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de su fatigosa y, sin embargo, exitosa vida, había acumulado mucha grasa y se había vuelto muy torpe. ¿Tendría acaso su anciana madre que ganar dinero padeciendo de asma, a la que un pequeño paseo por la casa causaba agotamiento y que cada 2 días tenía que echarse en el sofá con la ventana abierta debido a los problemas respiratorios? ¿Acaso debería trabajar la hermana, que aún era una niña con sus 17 años y cuyo estilo de vida había consistido en vestirse bien, dormir mucho, ayudar algo en la casa, participar en alguna diversión y, sobre todo, tocar el violín? Cuando la conversación se centraba en la necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba siempre la puerta y se echaba sobre el fresco sofá de cuero cercano, pues se ofuscaba de vergüenza y tristeza. A menudo pasaba allí toda la noche, sin dormir, raspando durante horas la piel del sofá. O a veces no escatimaba esfuerzos para arrastrar un sillón hasta la ventana, luego trepaba por él hasta el alféizar y, apoyado en el sillón, se inclinaba hacia el cristal, probablemente en recuerdo del sentimiento de liberación que antes le invadía cuando miraba por la ventana. Pues, en realidad, conforme pasaban los días, veía las cosas, aun las que no se encontraban muy distantes, con menor claridad. Ya era incapaz de ver el hospital de enfrente, cuya vista tantas veces había maldecido con anterioridad, y si no hubiera sabido que vivía en la tranquilidad, pero completamente urbana calle Charlotte, habría creído que lo único que contemplaba desde su ventana era un páramo, en el que el cielo gris y la tierra gris se unían indistintamente. Solo 2 veces advirtió la atenta hermana que el sillón estaba en la ventana para, a partir de ese momento, después de ordenar la habitación, poner el sillón de nuevo justo en esa posición. Más aún, tomó por costumbre dejar abiertas las hojas interiores de las ventanas. Si Gregorio hubiera podido hablar con la hermana y agradecerle todo lo que hacía por él, habría soportado mejor sus servicios, pero así padecía por ello. La hermana, es cierto, intentaba aliviar en lo posible lo penoso de todo, y conforme fue pasando el tiempo, lo conseguía más fácilmente. No obstante, Gregorio también se daba cuenta con más claridad de las cosas. Ya su entrada era para él horrible. Apenas había entrado, se dirigía corriendo a la ventana, sin ni siquiera tomarse el tiempo para cerrar la puerta, por mucho que después se preocupara por ahorrar a los demás la visión del cuarto de Gregorio. La abría con ansiedad, como si se estuviera asfixiando, y permanecía un rato ante ella, por mucho frío que hiciese afuera, respirando profundamente. Con estas carreras y ruidos asustaba a Gregorio 2 veces al día, quien temblaba bajo el canapé todo el tiempo que ella estaba dentro y, sin embargo, sabía muy bien que le habría ahorrado todas esas penalidades si le hubiera sido posible permanecer en la habitación con las ventanas cerradas. Un día, ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis de Gregorio, y su aspecto no constituía ningún motivo especial para que ella se asombrase. La hermana entró en la habitación un poco más temprano que de costumbre y encontró a Gregorio, inamovible y en una actitud próxima al horror, observando por la ventana. No habría sido muy inesperado para Gregorio si ella no hubiera entrado, ya que por su situación impedía que pudiera abrir de inmediato la ventana, pero ella no solo no entró, sino que se retiró y cerró la puerta. Cualquier extraño podría haber pensado que Gregorio la había acechado,
y que había querido morderla. Naturalmente, Gregorio se escondió deprisa bajo la meridiana, pero tuvo que esperar hasta el mediodía para que la hermana entrase de nuevo, mostrándose más inquieta que de costumbre. Reconoció que su aspecto todavía le resultaba insoportable y que así seguiría siendo en el futuro. Además, tendría que superar siempre la tendencia a salir corriendo al ver cualquier parte de su cuerpo, por pequeña que fuera, y que él no podía evitar que sobresaliera por debajo del canapé. Para ahorrarle esa visión, un día transportó sobre su espalda, necesitó 4 horas para realizar ese trabajo, una sábana hasta el canapé y la dispuso de tal modo que su cuerpo quedaba totalmente cubierto. Así, la hermana, aunque se inclinara, no podría verle. Si esa sábana no hubiera sido necesaria, la hubiera podido retirar, pues no constituía ninguna diversión para Gregorio ocultarse de aquel modo. Eso estaba claro. No obstante, ella dejó la sábana y Gregorio creyó adivinar una mirada agradecida cuando, una vez, retiró precavidamente con la cabeza una punta de la sábana para comprobar cómo la hermana tomaba la nueva disposición. Durante los 14 primeros días, los padres no lograron superar su aversión y entrar en la habitación de Gregorio. Este escuchaba a menudo cómo reconocían plenamente el trabajo que realizaba la hermana, mientras que con anterioridad se habían quejado con frecuencia porque les había parecido una joven inútil. Sin embargo, ahora el matrimonio solía esperar ante la puerta de la habitación de Gregorio mientras la hermana la limpiaba, y apenas había salido, tenía que contar con todo detalle cómo estaba la habitación, qué es lo que Gregorio había comido, cómo se había comportado esta vez y si, quizá, se podía advertir alguna mejoría. La madre, sin embargo, quiso visitar a Gregorio relativamente pronto, pero el padre y la hermana lo rechazaron al principio, alegando motivos razonables, y Gregorio, que los oía atentamente, no pudo dejar de coincidir con ellos. Pero más tarde se tuvieron que oponer a sus deseos con violencia, y cuando gritó «Dejadme ir con Gregorio, se trata de mi desventurado hijo», ¿no entendéis que tengo que ir con él? Entonces pensó Gregorio que tal vez lo mejor sería que entrase, no todos los días, naturalmente, pero sí, por ejemplo, un día a la semana. Ella lo entendía todo mejor que la hermana, quien, a pesar de todo su valor, solo era una niña y, probablemente, había asumido una tarea tan difícil por mera imprudencia infantil. El deseo de Gregorio de ver a su madre se cumplió pronto. Durante el día, en consideración a los padres, se mantenía alejado de la ventana. Tampoco podía arrastrarse mucho por los pocos metros cuadrados de suelo que poseía la habitación. Así que el yacer tranquilo era prácticamente insoportable por la noche. Además, la comida ya no le procuraba ningún placer, por lo que adoptó, como entretenimiento, la costumbre de recorrer las paredes y el techo. En concreto, prefería permanecer en el techo. Era algo completamente distinto a yacer en el suelo. Se respiraba mejor. Una ligera vibración recorría el cuerpo y podía ocurrir que, cuando se encontraba arriba, en un estado parecido a la felicidad, se sorprendiera a sí mismo dejándose caer al suelo y dando un golpe seco. Ahora dominaba mucho mejor su cuerpo que antes y una caída así no lo dañaba en absoluto. La hermana notó enseguida la nueva diversión que Gregorio había encontrado. Dejaba restos aquí y allá de su sustancia pegajosa, y se metió en la cabeza facilitar a Gregorio sus paseos en todo lo posible, por lo que pensó en retirar los muebles que lo impedían, sobre todo el escritorio y el armario. No obstante, ella sola era incapaz de realizarlo. Al padre no se atrevió a pedírselo. La criada no la hubiera ayudado en ningún caso, pues esa muchacha de 16 años, que permanecía con valor en la casa desde el despido de la cocinera, había pedido el favor de mantener la puerta de la cocina continuamente cerrada y abrirla solo cuando se la llamara. Así que a la hermana
solo le quedó la posibilidad de pedir ayuda a la madre, lo que realizó en ausencia del padre. La madre vino con exclamaciones de alegría, pero enmudeció en cuanto llegó a la puerta de la habitación de Gregorio. Primero, naturalmente, la hermana, para comprobar si todo estaba como es debido. Luego dejó entrar a la madre. Gregorio se preocupó, tan rápido como pudo, de doblar la sábana, así que el aspecto que ofrecía era el de una sábana arrojada casualmente sobre el canapé. Gregorio también renunció a espiar por debajo. Desistió, por tanto, de ver, por esta vez, a la madre. Se conformó con la alegría que le procuraba su venida. «Ven, no se le ve», dijo la hermana, que sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio se limitaba a escuchar cómo las dos mujeres, bastante débiles, movían el armario de su sitio, y cómo la hermana asumía la mayor parte del trabajo, sin prestar atención a las advertencias de la madre, pues ésta temía que se agotase. Duró bastante tiempo. Transcurrido un cuarto de hora, la madre dijo que sería mejor dejar el armario, pues, primero, era demasiado pesado y no terminarían antes de la llegada del padre. Además, con el armario en el centro de la habitación obstruían el camino a Gregorio. Segundo, tampoco era muy seguro que al apartar el mueble se le hiciera un favor a Gregorio. A ella le parecía todo lo contrario. Su corazón se oprimía al ver la pared vacía. ¿Y por qué Gregorio no iba a tener un sentimiento parecido? Hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a sus muebles y en una habitación vacía se sentiría abandonado. Y además, concluyó la madre en tono muy bajo, casi susurrante, como si quisiera evitar que Gregorio, cuya ubicación ella desconocía, oyera el sonido de su voz, pues ella estaba convencida de que no entendía sus palabras. Y además, ¿no daríamos la impresión, al querer alejar los muebles, que hemos renunciado a cualquier esperanza de mejora y que lo dejamos, sin consideración alguna, abandonado a sí mismo? Creo que lo mejor sería intentar mantener la habitación en su estado originario, para que Gregorio, cuando vuelva con nosotros, lo encuentre todo igual y pueda olvidar con mayor facilidad esta etapa. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio comprobó que la carencia de comunicación humana, unida a la vida monótona en el seno de la familia, habían confundido su mente en los 2 últimos meses, pues de otro modo no se podía explicar que él hubiera podido reclamar seriamente que vaciaran su habitación. ¿Acaso deseaba convertir su cálida habitación, con sus muebles confortables heredados, en una cueva en la que ciertamente podría arrastrarse y trepar en todas las direcciones y sin obstáculos, pero en la que olvidaría con rapidez su pasado humano? Ya estaba prácticamente olvidándolo. Solo la voz de la madre, oída por primera vez desde hacía mucho tiempo, lo había conmovido. No se debía quitar nada, tenía que quedarse todo. No podía prescindir de los efectos bienhechores que los muebles ejercían en su estado, y si los muebles le impedían sus absurdas correrías, eso no suponía ningún daño, sino una gran ventaja. Pero la hermana, por desgracia, era de otra opinión. Se había acostumbrado, y no sin motivos, a presentarse como especialista frente a sus padres en todos los asuntos concernientes a Gregorio. Así, el consejo de la madre supuso una razón suficiente para insistir en el desalojo, no solo del armario y del escritorio, como al principio había pensado, sino también de todos los muebles, con excepción del imprescindible canapé. Naturalmente, esta decisión no se basaba exclusivamente en una obstinación infantil y en la confianza en sí misma que había adquirido tan inesperadamente y con tanta dificultad en los últimos tiempos. En realidad, había observado que Gregorio necesitaba mucho espacio para arrastrarse y trepar. En cambio, los muebles, por lo que se podía ver, no eran utilizados lo más mínimo, aunque quizá también jugara algún papel la mentalidad exaltada
de una muchacha de su edad, que busca en cualquier oportunidad la satisfacción de sus deseos, y por la que Grete se guiaba para hacer la situación de Gregorio más horrible de lo que era, así como para poder hacer más por Gregorio de lo que había hecho hasta ese momento, pues una habitación en la que Gregorio dominara las vacías paredes no sería jamás pisada por otra persona que no fuera Grete. Así pues, Grete no se dejó convencer por la madre, quien aparecía insegura por la excitación en la habitación. Pronto enmudeció y ayudó, según lo permitían sus fuerzas, a sacar el armario. Bien, Gregorio podía prescindir del armario, pero no del escritorio. Apenas las mujeres habían abandonado la habitación con el armario, contra el que se apretaban resoplando, cuando Gregorio sacó la cabeza del canapé para ver cómo podría intervenir con precaución y discreción. Pero para su desgracia, fue la madre la que entró primero, mientras Grete permanecía en la habitación contigua, rodeando el armario con los brazos y balanceándolo sola de un lado a otro, sin, por supuesto, moverlo de su sitio. La madre, sin embargo, no estaba acostumbrada al aspecto de Gregorio. Su presencia podría haberla puesto enferma, así que Gregorio retrocedió aterrorizado hasta el extremo del canapé, pero no pudo impedir que la parte delantera de la sábana se moviera un poco. Eso bastó para llamar la atención de la madre, que se detuvo, permaneció un instante en silencio y regresó de nuevo hasta donde se encontraba Grete. Aunque Gregorio se repetía que no ocurría nada extraordinario, que solo se estaban cambiando de lugar unos muebles, lo cierto es, como no pudo dejar de reconocer que todo ese ir y venir de las mujeres, así como el roce de los muebles en el suelo, eran percibidos como una gran confusión, y tuvo que confesarse, por mucho que contrajera la cabeza y las patas, que no podría aguantar aquel caos por mucho tiempo. Estaban vaciando su habitación, se llevaban todo lo que amaba, el armario, en el que guardaba la sierra de marquetería y otras herramientas. Ya lo habían sacado, ahora aflojaban el escritorio, atornillado al suelo, en el que él como estudiante de comercio, sí, incluso como alumno del colegio y del instituto, había escrito sus tareas. Ya no tenía tiempo para pensar sobre las buenas intenciones de ambas mujeres, cuya existencia, por lo demás, había casi olvidado, pues a causa del agotamiento trabajaban sin pronunciar palabra y solo se escuchaban sus pasos cansados. Entonces salió de su escondite. Las mujeres, en la habitación contigua, se apoyaban en ese momento en el escritorio para recuperar el aliento, y cambió 4 veces de dirección, pues no sabía con seguridad qué es lo que debería salvar primero. Entonces reparó, resaltando en la pared vacía, en la foto de la dama envuelta en pieles. Se desplazó hasta ella y presionó su cuerpo contra el cristal, al que se quedó adherido, creándole una agradable sensación en el caliente abdomen. Al menos esa foto que ahora Gregorio cubría del todo, no podría llevársela a nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del salón para observar a las mujeres cuando regresaran. No habían descansado mucho y ya venían de nuevo. Grete rodeaba a su madre con el brazo y prácticamente la llevaba en vilo. Bien, ¿qué sacamos ahora?, preguntó Grete y miró alrededor. En ese instante su mirada se cruzó con la de Gregorio, pegado en la pared. Solo por la presencia de la madre mantuvo la serenidad. Inclinó su rostro hacia la madre para impedirle que mirase y dijo, temblando y sin pensar: «Vamos, ¿por qué no regresamos un rato más al salón?». La intención de Grete resultaba clara para Gregorio. Quería poner en lugar seguro a la madre y luego entrar para echarlo de la pared. Bueno, que lo intentase. Estaba sentado en su foto y no iba a renunciar. Antes saltaría sobre el rostro de Grete. Pero las palabras de Grete habían inquietado a la madre, por lo que ésta se echó a un lado.
vio la enorme mancha marrón sobre el papel pintado floreado y gritó con voz ronca antes de ser consciente de que aquello era Gregorio. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y cayó sobre el canapé inerte, con los brazos extendidos, como si hubiera renunciado a todo. Tú, Gregorio, gritó la hermana con el puño levantado y mirada enérgica. Eran las primeras palabras que le dirigía directamente después de la metamorfosis. Se fue al salón para traer una esencia con la que poder despertar a su madre del desmayo. Gregorio también quiso ayudar. Para salvar la foto había tiempo, pero estaba fuertemente adherido al cristal y tuvo que despegarse con violencia. Luego también corrió hacia la habitación vecina para darle algún consejo a la hermana, como en los viejos tiempos, pero tuvo que permanecer inactivo detrás de ella mientras revolvía entre distintos frascos. Al darse la vuelta, la hermana se asustó, cayéndose un frasco al suelo y rompiéndose. Un fragmento de cristal hirió a Gregorio en el rostro y una medicina corrosiva se derramó a su alrededor. Grete tomó, sin detenerse por más tiempo, todos los frascos que pudo y corrió con ellos hacia donde se encontraba la madre. Cerró la puerta dando una patada. Así, Gregorio quedó separado de su madre, quien, tal vez por su culpa, se encontraba al borde de la muerte. Además, no quería abrir la puerta, pues eso asustaría a la hermana. Ahora no le quedaba otra posibilidad que esperar. Lleno de reproches a sí mismo y de preocupación, comenzó a recorrer todo, paredes, muebles y techo, para finalmente caer en su desesperación, y cuando toda la habitación giraba en torno a él, en medio de la mesa del comedor. Transcurrió un rato. Gregorio yacía sin fuerzas. A su alrededor todo estaba en silencio. Quizás eso era un buen signo. Entonces llamaron a la puerta. La criada, naturalmente, permanecía encerrada en la cocina, así que la hermana tendría que abrir. El padre acababa de llegar. ¿Qué ha ocurrido? Fueron sus primeras palabras. El aspecto de Grete se lo había revelado todo. Grete respondió con voz ahogada, probablemente apoyando su rostro en el pecho del padre. Madre se ha desmayado, pero ya le va mejor. Gregorio se ha escapado. Ya lo esperaba, dijo el padre. Os lo llevo repitiendo desde hace tiempo, pero las mujeres nunca quieren escuchar. Gregorio comprendió que la brevísima información de Grete había sido mal interpretada y que el padre creía que Gregorio era culpable de algún acto violento. Por eso, Gregorio tenía que intentar calmar al padre, pues para darle una explicación no había tiempo ni tampoco era el momento oportuno. Así que huyó hacia la puerta de su habitación y se pegó a ella para que el padre, al entrar en el recibidor, pudiera ver que Gregorio tenía la intención de regresar de inmediato a la habitación y que no era necesario expulsarlo hasta allí, sino que solo se necesitaba abrir la puerta y desaparecería. Pero el padre no estaba de humor para captar esos detalles. ¡Ah! Gritó, nada más entrar en un tono que parecía al mismo tiempo de ira y de triunfo. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la elevó en dirección al padre. Así jamás se lo había imaginado, tal y como permanecía allí, ante él. Es cierto que en los últimos tiempos, con sus correrías, había olvidado preocuparse, como había hecho antes, de la situación en el resto de la casa, y tendría que haber estado dispuesto a encontrar bastantes cambios. Sin embargo, ¿era ese todavía su padre? ¿Era el mismo hombre que yacía cansado en la cama cuando, con anterioridad, Gregorio llegaba de sus viajes de negocios? ¿Se trataba del mismo que le recibía por la noche, en bata y sentado en la butaca, incapaz de levantarse, elevando el brazo en señal de alegría? ¿Era el que en los raros paseos conjuntos de algunos domingos o fiestas
caminaba lentamente entre Gregorio y la madre, que ya de por sí caminaban con lentitud, embutido en su viejo abrigo, sirviéndose con precaución de su bastón como si fuera de una muleta, y, cuando tenía algo que decir, parándose casi por completo y reuniendo a sus acompañantes a su alrededor, ahora estaba bien derecho, vestido con un ceñido uniforme azul, provisto de botones dorados, como los que llevan los ordenanzas de los institutos bancarios. Sobre el cuello rígido de la chaqueta sobresalía su pronunciada doble papada. Bajo las pobladas cejas brillaba la mirada de sus ojos negros, viva y atenta. El pelo canoso, antes desgreñado, estaba ahora peinado con una raya pulcra y de una rectitud minuciosa. Arrojó su gorro, en el que destacaba un monograma dorado, probablemente de un banco, a través de la habitación, hacia el canapé, y luego se dirigió, los faldones de la larga chaqueta hacia atrás, las manos en los bolsillos y con rostro furioso, hacia Gregorio. Ni siquiera el padre sabía lo que iba a hacer. Cuando llegó, alzó el pie hasta una altura desacostumbrada, y Gregorio se quedó asombrado del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero no se quedó allí. Sabía de sobra que desde el primer día de su nueva vida su padre había considerado la severidad más dura como la conducta adecuada para tratarle. Así que huyó de su padre, se detuvo cuando el padre lo hizo y volvió a correr en cuanto éste se movía. De este modo, dieron varias vueltas a la habitación sin que ocurriera nada decisivo, sin que ni siquiera, a causa de la lentitud del ritmo, pareciera una persecución. Por este motivo, Gregorio permaneció provisionalmente en el suelo. Además, creía que una huida por las paredes o por el techo podría ser considerada por el padre como una prueba especial de su maldad. No obstante, Gregorio se vio obligado a reconocer que aquella carrera no podía durar siempre, pues mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar una infinidad de movimientos. Ya comenzaba a respirar con dificultad. Por añadidura, sabía desde hacía tiempo, desde mucho antes de la transformación, que sus pulmones no eran muy fiables. Mientras avanzaba de este modo, intentaba ahorrar sus fuerzas y mantenía los ojos entornados. En su embotamiento, era incapaz de pensar en otra salvación que no fuese la de correr, y ya había olvidado que las paredes estaban libres, aunque cubiertas con muebles tallados cuidadosamente en madera, llenos de cantos y esquinas. En ese momento pasó rodando un objeto muy cerca de él. Era una manzana. Al instante voló otra. Gregorio se paró aterrorizado. Seguir corriendo era absurdo, pues el padre había decidido bombardearle. Se había llenado los bolsillos de manzanas, tomadas del frutero que había sobre el aparador, y ahora las lanzaba una tras otra. Esas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrizadas y chocaban unas con otras. Una de ellas, lanzada con debilidad, rozó la espalda de Gregorio, pero sin causarle daño alguno. Otra, sin embargo, que siguió a la anterior, se incrustó en su espalda. Gregorio intentó seguir avanzando, como si aquel intolerable dolor repentino pudiera desvanecerse con el cambio de lugar, pero se sintió como atornillado y se estiró en plena confusión de todos sus sentidos. Solo con una última mirada pudo ver cómo abrían bruscamente la puerta de su habitación, cómo la madre, en camisa, pues la hermana la había desvestido para facilitarle la respiración en el desmayo, salía corriendo, delante de la hermana, que gritaba y se iba hacia el padre, mientras se le caía la falda por el camino. Tropezando sobre la prenda, se abrazó estrechamente a él. Aquí ya se había apagado la facultad visual de Gregorio, y, con las manos en la nuca del padre, le suplicó
que perdonase la vida a Gregorio.